relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En nuestro podcast de hoy nos toca nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, donde hablaremos acerca de el Yunque y la herencia Q. La oficialmente llamada Organización Nacional del Yunque es una sociedad secreta católica de ultraderecha originada en México en la década de los 50. Sus propósitos son defender la religión católica, luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. Esto último, centrado en la idea de trasladar el Vaticano a territorio mexicano y sentar en el trono de Pedro a un obispo mexica del sector más conservador de la Iglesia, que esté dispuesto incluso a regresar al rito en latín. A lo largo de su historia, el Yunque ha sido definido como un grupo elitista, ultracatólico, anticomunista, antisemita, antiliberal y con rasgos fascistas. El Yunque surge del ala más conservadora y religiosa del Frente Universitario Anticomunista, creado en 1951 en la Universidad Autónoma de Puebla, que funcionó bajo la protección de la aristocracia tradicional de esa ciudad. Si bien la existencia del Yunque ha sido reconocida por exmiembros y existen abundantes testimonios sobre su existencia, el secretismo de la organización hace que su naturaleza sea controvertida. No son pocos los que apuntan una relación directa entre el Yunque y simpatizantes nazis surgidos en la nación azteca en la década de los 30 y que encontraron especial acogida entre grupos universitarios de derecha. Muchos simpatizantes de la ideología viudos tras la caída de Hitler encontraron en el Yunque el lugar para expresar sus ideas. La similitud entre la bandera del Yunque y el emblema de la Alemania nazi resulta evidente, lo que además subraya esa absurda posverdad de que el nacionalsocialismo era una idea de izquierda, por la palabra socialismo del nombre. Afirmar eso es creer que la RDA alemana fue democrática por la D en su inicial. El Yunque, como tal, fue fundado en 1953 en Puebla por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid, integrantes del ya mencionado FUA. Su idea era a defender a la Iglesia Católica Mexicana del avance del comunismo, el pueblo judío, el dogma evangélico estadounidense y la masonería. Inspirados en la ideología franquista de España, se empeñaron en instaurar el reino de Dios en la tierra, evangelizando las instituciones públicas mediante la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político. Uno de los más activos divulgadores de la existencia y alcance de esta organización ha sido el periodista Álvaro Delgado. En 2003 publicó el libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, seguido 2 años después por El Ejército de Dios, nuevas revelaciones de la extrema derecha en México. Delgado afirma que la ideología del Yunque se fundamenta en el delirio de ordenar el Estado como espejo de la ciudad de Dios. También que es una organización con base paramilitar que habría realizado todo tipo de acciones, incluyendo asesinatos políticos, utilizando fachadas como el Muro, que es la sigla del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación. Escribe Delgado que en la génesis de esta sociedad están las Juventudes Católicas de Colegios de Puebla y de la Universidad Autónoma de Puebla, con sus siglas UAP.
Estos eran objeto de tal rechazo y marginación por parte de compañeros y profesores que veían el catolicismo como un retroceso. Como reacción a esta hostilidad, crearon el Frente Universitario Anticomunista, por sus siglas FUA. En una primera época, usaban seudónimos para eludir el espionaje de la Dirección Federal de Seguridad con sus siglas DFS, extinta policía política del gobierno mexicano que detectó por primera vez las actividades del Yunque en 1975. Los continuos roces entre estudiantes y profesores comunistas, masones y ateos contra ellos causó inestabilidad en Puebla. Hubo disturbios, torturas, rehenes, enfrentamiento con policías, secuestro de autobuses y asesinados por parte de ambos bandos y del gobierno. Esto derivó en la división de la Universidad Autónoma de Puebla por parte del bloque católico que fundó la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, por sus siglas UPAEP. Delgado escribe ritos iniciáticos que incluían torturas, juramentos de obediencia absoluta y la orden de entregar el 30% de la fortuna personal a los miembros más ricos. Políticos y poderosos empresarios, militantes del Partido Acción Nacional y otros movimientos de derecha han sido señalados como miembros de El Yunque. Integrantes algunos del gabinete del expresidente Vicente Fox, entre los que destacan el ex secretario del Trabajo y de Gobernación Carlos Abascal y Fernando Guzmán Pérez Peláez, ex secretario general del gobierno de Jalisco. Por supuesto, ambos negaron las acusaciones de Delgado. También aparecen en la lista el padre de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y uno de los mexicanos más ricos y poderosos. En su autobiografía, el magnate Hugo Salinas Price describe el apoyo y financiamiento que dio al movimiento universitario de Renovadora Orientación, una de las fachadas de El Yunque. En octubre de 2009, la Asociación Estatal de Padres de Familia y el Grupo Pro Vida de Guanajuato quemaron ejemplares de los libros de biología de la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de León, Guanajuato, argumentando que habían sido escritos con participación de organizaciones de corte feminista radical que estaban a favor de los derechos homosexuales, el aborto, los anticonceptivos y el amor libre. La investigación federal tras esta actividad sacó a luz que las dos organizaciones citadas eran financiadas desde Puebla por la Comisión Mexicana de Derechos, Vida y Familia, otra de las fachadas de El Yunque. Pero el accionar del grupo no se ha limitado solo a México. Gracias al ya mencionado Hugo Salinas Price, El Yunque ha recibido especialmente al interior del ala más ultraderechista del Partido Republicano de los Estados Unidos, donde a pesar de la enemistad natural con el evangelismo, se han realizado tratos y reuniones con la familia, grupo del que ya hemos hablado en un podcast anterior. También en España, mediante Vox, que ha sabido apreciar la fijación de los mexicanos con Franco y el resto de América, en Chile. Álvaro Delgado asegura que se tiene constancia de la presencia del Yunque en Chile desde al menos 2006, pero fue a finales de 2016 cuando un reportaje de investigación desveló ampliamente las actuaciones y métodos de la organización secreta en Chile, al tiempo que señalaba a José Antonio Rosas, director general de la Academia de Líderes Católicos. Rosas negó la infiltración del Yunque en la citada academia, pero reconoció que hasta el 2014 efectivamente había participado de la institución. Fuera de lo estrictamente político, hay una dimensión del Yunque que ronda la paranoia, y que es el asunto
de la herencia Q. De todo el panteón de dioses aztecas, Quetzalcóatl es el más particular. Se habla de él como la serpiente emplumada y se le apunta como una deidad foránea, alguien que llegó desde fuera, desde Oriente, y que, al contrario de los otros seres mitológicos, mantuvo contacto y vivió entre los mexicas como un hombre más. No solo arribó con varios seres similares con quienes convivió, sino que también tomó para sí mujeres humanas. Tras algunos años se marchó hacia Occidente, prometiendo regresar por el mismo lugar desde donde había venido, Oriente. Por años se ha asociado a Quetzalcóatl con extraterrestres y reptilianos, pero lo cierto es que hay una teoría mucho más alucinante y compleja. Quetzalcóatl habría sido un vikingo. Hay pruebas arqueológicas de que los vikingos llegaron a América del Norte hacia el siglo X y que de hecho fue Eric el Rojo y no Colón quien descubrió el Nuevo Mundo. ¿Y si hubo hombres nórdicos que llegaron más hacia el sur? Hombres barbudos y rubios arriba de un barco dragón que arribaron desde Oriente y contactaron con los mexicas, dejando entre ellos una herencia desconocida. La familiaridad de los mexicas con Quetzalcóatl provocó, entre otras cosas, que la llegada de Hernán Cortés, que entre paréntesis un hombre de barba de piel blanca, fuera tomado como el regreso de Quetzalcóatl, razón por la cual le entregaron de manera tan fácil el control del entonces Imperio Azteca. Hacia el año 1938, al amparo de corrientes nazis mexicanas, surgió un particular movimiento supremacista ario llamado la herencia Q. Este grupo creció inmerso en la aristocracia local, articulado alrededor de la idea de que efectivamente los vikingos, arios del norte de Europa, habían sido los legítimos conquistadores del territorio y no los españoles. Esta ideología, obviamente inventada por ellos, justifica su simpatía con el nazismo y un total desprecio por la raza morena mexicana. El grupo se estableció en Puebla por su cercanía con Cholula, donde se alza la gran pirámide de Quetzalcóatl, para ellos el gran templo alrededor del cual orbita su secta y se desarrolla su poder. La organización perduró hasta finales de 1950, cuando desapareció, mezclándose con otros grupos de derecha fanática, esta vez más católica y política, que aparecieron en Puebla. De hecho, la gran organización continuadora de las ideas de la herencia Q fue justamente el FUA, que en 1953 se transformaría en la poderosa sociedad secreta que da nombre a este podcast. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.